Amén. Gloria a Dios. Amén. Vamos a empezar la palabra de Dios. Vamos a leer en la palabra de Dios. Vamos a buscar la palabra de Dios en Daniel, capítulo 3, versículo 24-25. Amén. Daniel, capítulo 3, versículo 24 y 25. Vamos a leer la palabra del Señor. Amén. Dice así. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Daniel capítulo 3, versículos 24 y 25 dice: Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó, y levantóse apriesa dice acá, y habló y dijo a los de su consejo: ¿No echaron 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron y dijeron al rey: ¿Es verdad, oh rey? Respondió el rey y dijo: He aquí que yo veo 4 varones sueltos, diga conmigo, sueltos, que se pasean en medio del fuego, y ningún daño hay en ellos, y al parecer el cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por esta tu palabra bendita. Dios mío, Espíritu Santo, yo sé que tú, Señor, ministras, Señor, esta palabra, y te damos gracias por ello. Te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos, te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, porque tú, Señor, eres nuestro Dios todopoderoso. Señor, gracias, sentado en tu trono de gloria. Gracias, Señor, te alabamos y te bendecimos. Este título es separarse para lo mejor. Amén. Separarse. Tienes que separarte. Igual que viene, ¿cierto?, el Señor del trigo, ¿cierto?, que separa el trigo de la paja. Viene el tiempo de la siega y separa el trigo de la paja, que la paja se parece, pero no es igual. Y separarse de lo que no sea de Dios. Esto es separarse de lo que no sea de Dios, de lo que te detiene, de lo que te limita. Amén, de lo que te limita. Hay que separarse de aquello que te detiene, que no sea de Dios, que limita tu destino con Dios. De repente hay que separarse, no juntarse o hacer cosas que te limitan. De repente tenemos que separarnos, no solo de personas, sino también nos separamos de muchas cosas que hay en nuestra vida. Nos separamos para que el Dios cumpla el propósito, porque todos tenemos un destino que cumplir. Entonces aquí separarse para lo mejor, igual que el trigo de la cizaña se separa. Entonces aquí dice que echaron a los 3, ¿cierto?, Sadrach, Mesach y Abednego, que no quisieron adorar la estatua del rey, ¿cierto? No quisieron adorarla porque ellos solamente adoraban a Dios. Y por esa causa calentaron el horno 7 veces más. ¿Cómo será que los que lo echaron a Sadrach, Mesach y Abednego se quemaron? Al momento de echarlo se quemaron. Era tan ardiendo el fuego que se quemaron. Pero hay una cosa muy importante, que cuando ellos estaban en medio del fuego, algo fue desatado de ella. Por eso estamos hablando de desatarse, de separarse para lo mejor. Y me recuerda una cosa, ¿sabe? Que me recuerda cuando Jesús dijo a Lázaro, también le dijo, desatadlo y dejarlo ir cuando lo resucitó. También a veces hay que desatarlo, tanto Dios lo desata, como nosotros también tenemos que desatar ligaduras o de juicio, ¿cierto?, contra las personas, porque Dios va a cumplir un propósito con esas personas cuando la gente viene a Cristo. El pasado está bajo la sangre de Cristo, el presente, por eso se llama presente, porque es un regalo. El futuro está en las manos de Dios. Pero aquí, en este caso, Sadrach, Mesach y Abednego, dice la Biblia que se paseaban, pero había algo que se había desatado, porque a ellos lo ataron. ¿Sabe cómo lo echaban? Lo echaban atado los pies aquí en esta parte, y los brazos, las manos, todo atado, y lo mordaza, todo fuerte. Es algo fuerte, no es una atadura así nomás, fue fuerte. Y cuando entraron al fuego fue desatada toda esa amargura, fue separado, o sea, toda esa
yo digo amargura, porque también a veces Dios tiene que desatar la amargura, tiene que desatar la aflicción, tiene que desatar el desánimo, tiene que desatar el miedo, tiene que desatar, no sé, algo que nos perjudicó, raíz de amargura, tiene que desatarlo, porque no, para que Dios cumpla el propósito que tenemos en nosotros, de la soledad, también no sentirse solos. Dios está con nosotros, Dios va a terminar la obra que empezó. Dice que tu estado primero fue pequeño, tu estado postrero será grande, que confiar en Dios. Entonces de repente hay que desatarse de eso para que pueda seguir adelante. Y lo primero que Dios le desató la mordaza, le desató todo, y ellos se paseaban y estaba Dios mismo con ellos, y ellos se paseaban en el fuego. Ellos no estaban gimiendo, no estaban llorando, no estaban clamando, estaban desatados, separados para lo mejor, y estaban desatados y estaban alabando a Dios, estaban rodeados por el Dios Todopoderoso que está ahí. Por eso que el rey dijo que no echaron a 3, y yo veo a otro, veo 4, pero uno es semejante al Dios de los dioses, al Dios celestial, ¿cierto? Claro, porque estaba ahí el Señor, pero el Señor, ¿qué es lo que hizo? Lo desató, la mordaza, todo eso, porque no era a un cordoncito así rápido, no, sino que algo fuerte. Pero el fuego no los quemó a ellos, ¿sabe? Que no salieron ni con olor a humo, nada, ni sus cabellos fueron quemados, nada, ni su ropa, solo fue desatada la mordaza que llevaban, y Dios los separó porque tenía un propósito, un destino. Y entonces ese rey que dijo, adorar, que nadie se vaya en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que nadie se vaya en contra. El mismo rey adoró a Dios. Mire lo que es lo que es hermoso cuando Dios nos separa para lo mejor. Vamos a leer en Números 12:3, a ver si lo podemos encontrar. Números 12, versículo 3, capítulo 12, versículo 3. Amén, léalo fuerte. Sí. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Amén, eso nomás, eso. Ahora, ahí estamos hablando de separarse para lo mejor, porque Moisés aquí en este versículo dice que era muy manso, o sea, muy humilde, muy manso. ¿Qué es lo que es manso? Por ejemplo, cuando tú tocas a un perrito desconocido, ¿cierto? Y le haces cariño, el perrito no te hace nada, porque eso significa manso. Una persona mansa es que Dios lo toca y es manso, es una persona mansa. Humilde es obediencia, pero manso es una persona que no alega, que no estrila por nada, es tranquila. Eso es manso. Pero Moisés, si vemos años atrás, no era lo mismo. Y recuerde que Moisés aquí cuando Dios lo llama tenía 80 años, pero cuando él tenía 40 años, recuerde que la hija de Faraón, ¿cierto? Porque fue un edicto, primero vamos a ir más atrás, fue un edicto de Faraón que murieran todos los niños, ¿cierto? De 2 años hacia abajo, pero la mamá lo guardó al niño por 3 meses, y como no podía ya ocultarlo, lo puso en un canastito bien sellado, que no cayera el agua, y lo mandó por el río Nilo. Y allí lo siguió su hermana. Entonces la hermana era una niñita, pero mayor. Entonces dice que siguió el canastito y llegó justo el canasto donde la hija de Faraón se estaba bañando con su doncella, con la princesa o la sierva que se estaba bañando con ella, y vio el canastito y lo sacó del agua y dijo: seguro que este es un hijo de los hebreos, pero lo sacó del agua. Y justo dijo la niña, la hermana, ella no sabía, la hija de Faraón no tenía ni idea que ella era la hermana. Le dijo: te busco una nodriza para que te lo críe. Le dijo: anda, ve. Y justo fue a buscar a la propia mamá de Moisés. Y dice que cuando lo tuvo, y cuando ya estuvo grande, no sé a qué edad, no sé si lo destetó y después se lo entregó, porque dice que ya estuvo un poquito grande, y se lo pasó a la hija
hija del faraón. Y él se crió en Egipto como príncipe. Se crió con todas las reglas de Egipto, se crió. Pero él después supo que sus hermanos eran los hebreos. Él supo eso. Él sabía de dónde venía, sabía que lo habían recogido en el agua, supo. Porque dice que cuando ya tenía 40 años él se paseaba y vio un egipcio, ¿cierto?, que maltrataba a sus hermanos hebreos. Y él dice que mata al egipcio y lo entierra en la arena. Entonces al otro día también va a pasearse a ver, ahí está, no era nada muy manso ahí, pues, porque tenía el poder de faraón, era príncipe. Entonces ahí ve a otros 2 hebreos que están peleando. Entonces le dice, ¿por qué peleáis? Y uno de ellos le dice, ¿quién te ha puesto a ti por jefe? ¿Acaso quieres matarnos como mataste al egipcio? Entonces se supo todo y allí llegó a oídos del faraón. Y entonces Moisés, de esa edad de 40 años, tuvo que huir. Y huyó por el desierto, ¿cierto? Se casó, ¿cierto?, con la hija de Jetro, y allí estuvo apacentando las ovejas, todo eso. Y de ahí vio la salsa que ardiendo se consumía. Dios lo llamó de la zarza y le habló. Pero ahí después ahí ya tenía 80 años. Pasaron 40 años para que él fuera manso. O sea, un proceso. Por eso que yo les digo que a todos, que no es una cosa que uno viene a la iglesia, se cambia de traje y danza y salta y da 3 gloria a Dios o habla en lengua y todo eso, y ya hay un cambio, ya está con la aureola, alitas y zapatito de algodón. No es así, porque sería una mentira. Es un proceso. Moisés tuvo que pasar un proceso de cambio, un proceso de renovar su mente, un proceso tuvo que pasarlo, y fueron años de proceso. Son 40 años, y después dice que él era el hombre más manso de la tierra, pero anteriormente no era así. Entonces después fue el hombre más manso de la tierra, porque pasó un proceso. Estaba cuidando las ovejas de Jetro cuando vio que la zarza ardía y no se consumía, y ahí Dios lo llamó. Entonces ahí, pero aquí es lo que le sacó el Señor. Por eso que esta palabra es separarse. Para lo mejor, ¿qué separó? Separó Dios la arrogancia de él. Separó Dios, a lo mejor él quería en ese tiempo mandar ya, ser faraón y mandar y matar a todos los egipcios. Ya quería en ese tiempo, y no era ese tiempo. Dios, que es lo que le separó? La arrogancia. Tenía que pasar por el proceso. Por eso que esto es separarse. Para lo mejor hay que separarse. Hay cosas que Dios tiene que cortar, como la mordaza, ¿cierto? Tiene que cortar. Hay mordazas que son ataduras, que son ataduras de vicio, que son ataduras de muchas cosas, pero Dios las quema por el fuego de su palabra, de su Espíritu Santo. Pero también hay cosas que Dios tiene que separarnos, lo de adentro, lo que no se ve, la arrogancia, todo eso, y pasa un tiempo, un proceso. ¿Para qué? Para que Dios cumpla su destino, porque Dios no lo podía usar así como príncipe de Egipto, no lo podía usar. Lo usó cuando él dijo no puedo, cuando dijo soy tartamudo, dijo ¿cómo voy a ir para allá y qué les voy a decir? Ahí Dios lo usó, cuando ya era manso y humilde, ahí Dios lo usó. Por eso que Dios a veces tiene que separar de nosotros la arrogancia, de creernos el jefe, de creernos que salgamos todo en YouTube, que salgamos en Facebook, que seamos los primeros que salgamos. Los likes, quieren los likes, quieren todo el mundo los likes. Dios tiene que separarnos de eso, de la arrogancia, de eso es la arrogancia. Dios tiene que separarnos para que hagamos las cosas. Hay gente que hace cosas que nadie los ve. Por ejemplo, limpiar en la iglesia es Dios, pero Dios lo está viendo. Si sale a entregar oración, a lo mejor nadie lo está viendo, pero Dios está viendo. Eso es un llamado de Dios verdadero, genuino. Entonces Dios a veces tiene que separarnos de cosas, porque algunos dicen, ya me separó de los pantalones, de los aros, no, si no es solo eso, es por dentro, el cambio por dentro. Sí, claro, porque si no nos convertimos en sepulcro que por fuera están blanqueados, pero por dentro están llenos de mosto. Amén. Entonces tiene que separarnos el Señor. Amén. Vamos a leer también en Jueces,
capítulo 6, versículos 11 y 12. Jueces, capítulo 6, versículo 11 y 12. Y 12, perdón, no 12. 12. Jueces, capítulo 6, versículo 11 y 12. Amén. Ya, lo voy a leer. Dice, y vino el ángel de Jehová y sentóse debajo del alcornoque. Ya, es un árbol grandote, ya inmenso, que está en Ofra, el cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba, ese campo y todo eso era de su papá, pero su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar. No dice qué edad tenía, pero era su hijo. Y dice, para hacerlo esconder de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y díjole, Jehová es contigo, varón esforzado y valiente. Ya, entonces, ¿qué es lo que pasa aquí con Gedeón? Dice que Gedeón estaba guardando el trigo porque los madianitas veían que ya estaba la cosecha y todo lo robaban, todo lo sacaban, ya estaban aburridos de eso. Entonces, ¿qué es lo que tenía Gedeón? ¿Qué tenía Gedeón? Te creía en Dios, pero ¿qué tenía? Miedo. Tenía miedo de los enemigos, tenía un miedo. Entonces Dios tiene que separarte del miedo para su propósito, porque el miedo es lo contrario de la fe. Entonces el Señor le llama así, porque Dios es un Dios poderoso que llama las cosas que no son como si fueran. Dios va a llamar al miedoso, lo va a llamar valiente, porque es que saca el Señor con decirle miedoso, enfermo, no. Dios llama al enfermo, lo llama sano, al miedoso lo llama valiente, al tímido lo llama valiente también y que puede. Entonces el Gedeón estaba guardando el trigo, ¿cierto? Y se le aparece el ángel, y el ángel le dice, varón esforzado y valiente. Amén. Entonces en Gedeón dice, no tengo nada de valiente, que vienen los madianitas y todo eso, y todo esto se ve la historia, pero incluso dice la Biblia que para derrotar a los madianitas, la Biblia lo dice, que eran muchos hombres que el Señor después le dijo, mira, todos los que lamen el agua con la boca, esos son. Y fueron 300 nada más, quedaron 300. De todos los miles que habían, no sirvieron. Y entonces, y fíjate que no fueron con espada, ni clavándola en la gente, no, sino que fueron con unas antorchas y fueron con unas cosas que hacían sonar y con trompeta todo, y dice que fueron en la noche. Entonces los mismos madianitas dice que se asustaron tanto que se mataron entre ellos y salieron huyendo algunos y dejaron todo ahí y ganaron la guerra, y nunca más Gedeón y todos ellos nunca más fueron atacados por los madianitas, porque Dios permitió que las emboscadas de ellos mismos tuvieran miedo, tuvieran terror. Así que se mataron unos con otros, que eran en la noche, no sabían quién era quién. Y solamente ellos estaban con una lumbrera y con una antorcha y con unas cosas que sonaban. Entonces nada más, y fíjese que Dios hizo eso. ¿Por qué? Porque Dios quiere sacarnos, separarnos del miedo. Si supiéramos, mira, cuando los sirios rodearon, eran dos nomás, Elías y el siervo de Elías, nada más. Sin embargo, vino un tremendo ejército, eran miles de ejércitos que rodearon a Elías y al siervo, nada más. A los dos, ¿cómo sería el poder que tenía Elías, que le tenía miedo? Porque por eso venían un ejército. Entonces el siervo le dijo a Eliseo, no Elías, a Eliseo le dijo, mira todos los sirios como nos tienen rodeados. Entonces le dijo, no temas, tranquilo, le dijo Eliseo, porque mayor es el que está con nosotros que el que está con ellos. Entonces le dijo, Señor Dios Todopoderoso, ábrele los ojos a tu siervo para que vea.
y él le abrió los ojos porque ya él veía ya el ejército. Y entonces el siervo vio cómo estaba rodeado de ángeles. Dice que ángeles con caballos, con espada desenvainada, estaban allí rodeándolo para que se fueran valientes, para que no tuvieran miedos. Y él abrió los ojos. Entonces Dios tenía que separar. ¿Qué cosa aquí? Porque aquí estamos hablando de separarse, para lo mejor tenía que separar el miedo de Gedeón. A veces Dios tiene que separar el miedo de nosotros. El miedo nos paraliza. El miedo no deja que avances. El miedo, cuando el diablo tiene la cancha de aterrizaje, ¿cierto? Que es la mente, y te pone pensamientos nomás, pero si tú lo aceptas y los hablas y actúas en eso, Él te derrota, porque Él va a bombardear los pensamientos, pero si tú no lo hablas, por eso dice, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Dios. Si tú no lo hablas, el pensamiento muere ahí. Entonces Él te pone un pensamiento, quizás a los pastores les ponen pensamiento, no, nunca voy a crecer, esta iglesia nunca va a ser. No, tranquilo, que lo que Dios empezó, lo pequeño va a terminar en grande, tranquilo. Dios tiene su tiempo. Y entonces nos meten miedo en la mente, nos meten miedo, no, o que estás solo, no estamos solos. Si tuviéramos vista espiritual, tuviéramos esa visión que tuvo el siervo de Eliseo, veríamos ángeles de Dios con nosotros, veríamos una multitud, veríamos a Dios sentado en su trono escuchándonos y aplaudiendo por la fe que tenemos, porque a Dios hay una de las cosas que le agrada en nosotros, es la fe, la confianza, no estar esperando si llega o no llega gente, si estoy apoyada o no estoy apoyada, si me dan like o no me dan like. No, la fe es actuar, es creer. Entonces Dios tiene que separarnos también del miedo, porque el miedo, como les digo, es lo contrario de la fe. Entonces Dios nos separa de ese miedo. Dios nos separa, tenía que separar a Gedeón del miedo, separarse para lo mejor. Gloria a Dios. Entonces vamos a leer en Primera de Crónicas 13, 9, 10. Primera de Crónicas 13, 9, 10, pero se lo voy a leer yo. Dice así: y cómo llegaron a la era, Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo 9, 10, dice: y cómo llegaron a la era de Shidón, Usa es un señor, un personaje. Usa extendió su mano al arca para tenerla, porque los bueyes se desmandaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa e hiriólo, porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. Entonces uno dirá, ¿por qué? Porque lo que pasa es que llevaban el arca, pero aquí entre todos pusieron el arca en una carreta con bueyes, y Dios había ordenado que el arca la llevaran los hombres, los sacerdotes en el hombro, no los bueyes. Entonces la llevaran los sacerdotes que estaban elegidos para eso, porque Dios escogía, y se vestían de lino fino, el hilo era de oro, el vestido de lino. Mira, ya vamos a escuchar más, vamos a ver eso. Entonces se suponía que eran los sacerdotes que tenían que llevar el arca en sus hombros, tenían que llevarla, no sé si en 4 o 6, pero tenían que llevarla ellos. Pero ellos la pusieron en una carreta. ¿Y qué pasó? Que uno de los bueyes, ¿cierto?, se tropezó con algo, y vino Usa y quiso ayudar, y tomó el arca de Dios, y Dios se enojó y lo mató. ¿Y por qué? Porque él no estaba preparado. Por eso que Dios nos separa para algo, para un destino. Él no estaba preparado para tomar el arca. Hay mucha gente que dice, no, yo voy a hacer esto, voy a hacer esto otro, voy a hacer una iglesia, voy a hacer... No, tienes que prepararte para hacer algo, porque a veces podemos tocar el arca y no estamos preparados. Entonces hay que prepararse para tocar las cosas de Dios, para tener las cosas de Dios. Tienes que prepararte en todo con excelencia.
excelencia. Y siempre lo voy a repetir, con excelencia. Entonces él no estaba preparado, no estaba vestido. Ahora los vestidos nuestros son los interiores. Por supuesto que también uno se viste bien porque está representando el reino de los cielos, es cierto, pero no siempre va a andar uno con vestido así, pero sí, él representa el reino de los cielos. Él no estaba vestido, no estaba preparado. Los vestidos nuestros, dice que la vestidura nuestra, la armadura nuestra, ¿cierto? El yelmo, el escudo de la fe, la espada, ¿cierto? La coraza de justicia, los pies con el apresto del evangelio y la paz. Todo eso es una vestimenta y también eso está dentro de nuestra vida, de nuestro corazón. De interior. ¿Y sabe por qué? Porque muchos pueden salir, por ejemplo, yo no estoy diciendo a nadie nosotros, como hacemos acepción de persona. Una persona puede salir de la cárcel y puede venir a Cristo, todo eso, pero no venga de la noche a la mañana a predicar. No puedes llegar y predicar porque está tomando el arca sin preparación o creen que con 3 gloria a Dios o con muchos gritos van a doblegar la presencia de Dios. Hay que tener cuidado, hay que tener temor de Dios. Y el Dios, mira, no sé, yo me imagino nomás si Pablo, el apóstol, vio el tercer cielo. Según la Biblia, no se ha escrito, pero en los libros de Enoch dice que él vio hasta el 10º cielo. O sea, es un Dios tremendo, es un Dios grande. Entonces, si la persona, por ejemplo, un ejemplo, si la persona todavía está tomando, está fumando, bien, puede venir a la iglesia, puede servir a Dios. Si viene tatuado, puede servir, bien, tal como está. Todos son muy bienvenidos, todos, pero no que vayan del momento a predicar inmediatamente. No puede, porque después van a caer otra vez. Entonces se ve un desprestigio. Entonces no, pues tiene que estar preparado, tiene que prepararse un tiempo. No es llegar y salir de un lugar, ya me dieron una credencial y soy pastor. No, prepárese un tiempo, que dé testimonio a la gente, que el cielo conozca que usted es hijo de Dios, que la gente conozca y que el infierno también lo conozca, porque muchos van tan rápido y caen en pecado, y caen en peor que antes, porque dice que cuando el enemigo sale, ¿cierto? Sale, la casa queda limpiecita, todo, pero si esa persona cae, trae 7 demonios más y son 8 demonios. Por eso que hay que separarse para lo mejor, hay que separarse. Por eso que Usa tomó el arca, pero no estaba preparado. Mucha gente no está preparada y mucha gente juzga y dice, no, que la mujer no aquí, que la mujer no puede, que aquí están juzgando, están como los musulmanes. Pero yo digo, si usted está preparado, ¿por qué no va a predicar? Vaya a predicar, vaya a servir a Dios, o prepárese, porque la persona que está preparada, la persona que se está preparando, no tiene tiempo para juzgar, no tiene tiempo para ver los defectos de los demás, no tiene tiempo para Dios, tiene tiempo. Entonces, prepararse, y la persona que se prepara no va a estar juzgando, porque también la persona que está juzgando, un chismoso, es lo mismo que un adúltero, es lo mismo. Entonces, mismo nivel. Hasta el mismo nivel, un chismoso, uno que juzga a una mujer, o juzga a un hombre, o juzga a un pastor, está al mismo nivel de un adúltero, de un fornicario, está al mismo nivel. Dios, no hay pecado para Dios grande o chico. Entonces muchos quieren tomar el arca y estar adelante y que todos lo vean, pero no están preparados. Cuidado, porque Dios se enojó y mató a Usa. Ahora solamente estamos por la gracia, pero no abusemos de la gracia de Dios. Amén. Entonces es fuerte esta palabra, pero es así. Vamos a leer ahí mismo, Primera de Crónicas, capítulo 15. Amén. Capítulo 15, versículo 25-28, ahí mismo donde estamos leyendo, yo se lo leo. Dice: David pues y los ancianos de Israel y los capitanes de millares. Acuérdense, mire, primero fue el 13 del 9 y aquí pasamos al 15. Después recuerde que un versículo o un capítulo son años, son mucho tiempo. Entonces David pues y los ancianos de Israel y los capitanes de millares fueron a traer el arca del pacto de Jehová. Fueron a traer, ya no lo llevaron en buey, sino que ellos lo llevaban. Entonces, de casa de Obed Edom, con alegría, y ayudando Dios a los levitas
que llevaban el arca del pacto de Jehová. Escucha, ayudando Dios a los levitas. Y sacrificaban 7 novillos y 7 carneros. Hoy día se sacrifica la adoración, la alabanza, la danza para Dios. Eso es sacrificio. Nosotros somos un sacrificio para Dios. Y David iba vestido de lino fino. Mire, ¿cómo iba vestido de lino? Elegante. De lino fino, elegante. Y también todos los levitas que llevaban el arca iban vestidos ¿de qué? De lino fino. Estaban preparados, se habían preparado. Y asimismo los cantores, también los cantores estaban preparados. No que lleguen a última hora, estaban preparados. Y Shenanías era maestro de canto entre los cantores. Llevaba también David sobre sí un efod de lino. ¿Qué es lo que es un efod de lino? Aparte de la vestimenta, ¿qué es lo que es un efod? Yo lo busqué, ¿qué es lo que es un efod? Es como un manto encima, sin manga, pero cosido con hilos de oro. Era de lino fino, pero cosido con hilos de oro. Así es, ese era el efod. Y se lo ponía David, preparado, imagínense, preparado. Excelencia. De excelencia. Y dice, de esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto. De esta manera. Y lo llevaban ellos, ya no lo llevaban los bueyes, lo llevaban ellos. Y de esta manera todo Israel el arca del pacto de Jehová, con júbilo, también con júbilo y sonido de bocinas y trompetas y címbalos y al son de salterios y arpa. David lleva el arca en santidad. Dios nos va a podar para que llevemos más fruto. Por eso que nos tiene que separar el Señor. A veces nos tiene que separar de cosas. Nos tiene que separar porque las cosas de Dios tienen que ser con excelencia. No es el mismo mensaje que estoy hablando con excelencia, pero sí con excelencia, con temor, con devoción a Dios. No puede ser, por ejemplo, una persona que puede estar predicando y predica y al rato está tomando y está fumando. No, pues hermano, no puede ser, tiene que prepararse, tiene que tener temor. No puede ser una persona que esté predicando y al rato se tienta y va a fornicar o se va a un prostíbulo a fornicar y usted dice, ay, sí, porque hay hermanitos que así están en alguna iglesia machista, donde solo el hombre predica y se pone la corbata, pero de repente se desentonan por ahí y van por ahí por el centro y se meten a un prostíbulo y allí se caen en pecado. Así, entonces están tomando el arca con suciedad. Por eso que hay que limpiarse la ropa. Por supuesto que no vamos a usar lino fino ni con coseduras de oro, ¿cierto? No se puede. Pero sí nuestra vida, nuestra alma, nuestra vida con temor a Dios. Por eso que tenemos que también separarnos de algo que nos impide el propósito de Dios, que nos limita. Porque Dios no es solamente si yo no puedo engañar. Mire, a la gente tal vez la puedo impresionar y voy a saltar y voy a gritar aquí, puedo impresionar, tal vez, a lo mejor, pero a Dios no. Él me conoce cuando me acuesto, cuando me levanto, cuando no hay reunión, cuando estoy viendo una película, sí, porque tengo que ser sincera con Dios. Yo tengo que ser sincera, aún en mis sueños Él me conoce, Él nos conoce, y si a Él lo que le gusta y lo que le disgusta, Dios le repugna la hipocresía, pero lo que le gusta es la integridad, que uno le diga, Señor, aquí estoy, Señor, sí, a lo mejor tomé el efod, tomé el arca, Dios mío, inmunda, alguno estaba preparado, yo quería ser predicador de las primeras, pero no estoy preparado, siempre caigo en pecado, así que voy a esperar, me voy a preparar, voy a santificar mi vida primero, claro, excelencia, para venir al Señor, sí, tú vienes como quieras, pero para hacer algo de Dios te tienes que preparar. Yo no estoy diciendo que yo tampoco soy santa, pero sí estoy todos los días con temor a Dios, con reverencia a Dios, con respeto a Dios, porque sí, y siendo sincera con Dios, si yo hablé de algo, le pido perdón a Dios, le digo, Señor, y bendigo a esas personas, si hay que perdonar rápidamente, Señor,
perdono rápidamente. Si me hicieron daño, perdono, Señor. No le deseo mal a nadie, o a alguien que me debe dinero, no le deseo lo malo. Deseo que me entregue lo que me pertenece, pero no le deseo algo malo. Así tiene que ser. Quizás cuánta gente a ti te debe algo, no le desees la muerte, deséale algo bueno. Ya ahí va a haber un cambio, porque Dios nos separa para lo mejor, nos separa para nuestro destino. Amén. Póngase de pie, que vamos a orar al Señor. Gloria a Dios por esta palabra. Gracias, Señor. Gracias, Padre mío. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias por esta tu palabra, Dios mío. Gracias porque tú nos separas, Señor, para lo mejor. Señor, tú eres igual que, Dios mío, tú tienes que, Dios mío, cortar, Dios mío. Tienes que podarnos, Señor, y sacar cosas. Pero, Señor, eso es mejor, porque nos preparas para ti, Señor. Gracias, Dios mío. Te pedimos perdón por cualquier cosa mala, o cualquier palabra maldita, o cualquier pensamiento. Todo lo llevamos cautivo a la obediencia, Dios Cristo. Gracias, Padre mío. Señor, nuestro carácter va a ir cambiando a un carácter de Cristo, lleno de los frutos del Espíritu Santo. Vamos cambiando, Señor. Ayúdanos, Dios mío. Gracias, Padre. Gracias para que no toquemos el arca, Señor, no preparado. Señor, que lo hagamos siempre con temor. Nosotros somos el templo de tu Espíritu Santo, Dios mío, y tu presencia es el arca, Dios mío. Gracias, Padre, Dios mío. Yo no te puedo manipular a ti, Espíritu Santo. Yo no te puedo manipular y hacer creer que estoy llena del Espíritu, Señor, y hacerle creer a la gente. No, Dios mío, tú eres el que está mirando todas las cosas. Tú eres el que ve todo, Dios mío. Te alabamos y te bendecimos y te damos toda la gloria. Y gracias por tu gracia, por tu misericordia. Gracias que son nuevas cada mañana. Gracias por tu palabra, porque tú nos separas para lo mejor. Tú nos podas para lo mejor. Gracias, Dios mío. Y gracias por este lugar, Padre. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.